Muy buenos días. Continuando con los temas de geometría, ¿cierto? De que veníamos viendo figuras e imágenes. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la simetría. ¿Qué significa eso de la simetría? Antes de ver el concepto como tal, les voy a explicar que la simetría tiene mucha relación con la congruencia, es decir, que imágenes que son perfectamente iguales, solo que en la simetría ya no vamos a tener dos imágenes de comparación, sino solamente una, ¿sí? Entonces veamos en este caso ya el concepto. ¿O en qué casos ocurre la simetría? Bueno, entonces la simetría ocurre cuando en una figura o una imagen es exactamente igual de un lado y del otro. ¿Qué significa eso? Que si nosotros pusiéramos la mano en la mitad de una figura o de una imagen, veríamos que el lado izquierdo es perfectamente igual al lado derecho, ¿cierto? Y de esta manera habría una relación de congruencia en una misma imagen, ¿cierto? Bien, pero ¿qué significa eso de, pues de la congruencia? ¿Cómo de la congruencia en en una sola imagen? ¿Cómo es eso de la simetría? ¿Qué pasa? Pues sencillamente, en vez de poner la mano, como el primer ejemplo que les puse, debemos de trazar una línea por la mitad para que queden dos partes iguales, ¿sí? En este caso les voy a mostrar cómo se podría trazar esa línea. Bien, entonces aquí tenemos la primera imagen y trazamos la línea en la mitad. Veamos que las dos partes de esta figura, la de la izquierda y la de la derecha, son perfectamente iguales. Y asimismo, si tuviéramos esta. En esta imagen nosotros podemos trazar la línea de forma vertical. En eso no hay ningún orden. Desde que la imagen tenga simetría, es decir, que sea igual a ambos lados, no importa si la hacemos vertical o la hacemos horizontal. En la imagen que ustedes están viendo a la derecha es una imagen que divinamente es simétrica de cualquier manera. O sea, si trazáramos la línea horizontal es simétrica y si trazáramos la línea vertical sigue siendo simétrica también, ¿cierto? Entonces, en algunas imágenes pasa, en otras no. Veamos aquí otros dos ejemplos, ¿cierto? Tenemos esta figura en la que si nosotros trazáramos una línea de forma vertical no vamos a hallar ninguna simetría, ¿cierto? Entonces, pero si la trazamos de forma horizontal, en este caso sí vemos simetría. Nosotros tendríamos que coger una imagen o una figura y empezar a mirar de qué forma le puedo trazar la línea y así saber si tiene simetría o no. Entonces aquí tenemos esta imagen, si empezáramos a trazarla de forma horizontal no tiene simetría, pero si la trazamos de forma vertical sí la tiene. En algo muy importante y es que cuando ustedes tracen una línea y encuentren la simetría, vamos a borrar la otra línea inmediatamente, ¿cierto? Para que no nos confundamos y no nos queden las imágenes así como con esa cruz. Lo podríamos hacer solamente con las figuras que son simétricas si le trazáramos ambas líneas, pero en este caso tendríamos que borrar la que no nos sirve para que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Para esto nosotros usamos figuras, pero entonces ahorita vamos a hacer el mismo ejercicio con imágenes. Bueno, entonces aquí tenemos la imagen de un perrito en el que si nosotros le trazáramos la línea, nos va a quedar simétrica tanto a la derecha y a la izquierda. Pero habrán figuras que definitivamente no van a tener simetría independientemente de la forma en que lo tracemos, ya sea horizontal o vertical, y de ninguna manera va a tener la simetría que nosotros estamos buscando. Es decir, que no es una imagen que tiene simetría. Y esas imágenes también tienen un nombre. Bueno, pero primero voy a recordarles algo. La que yo les estoy hablando desde hace rato, esa línea se llama eje de simetría. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, sí veníamos llamando la línea, pero entonces ahora lo vamos a llamar eje de simetría. Bien, pero cuando las imágenes o las figuras no tienen simetría, entonces son asimétricas, ¿sí? Esas son las dos palabras. Cuando sí son iguales, entonces son simétricas y cuando no son iguales, entonces son asimétricas. De esa misma manera vamos a realizar un ejercicio a continuación. Entonces veamos, tenemos cuatro imágenes o cuatro figuras en las que vamos a intentar hallar si son simétricas o son asimétricas. Bueno, entonces, el bombillo, ya trazamos la línea, veamos que tiene dos lados perfectamente iguales
quiere decir que sí tiene simetría, por lo tanto es una imagen simétrica. Es muy importante que tengamos en cuenta la diferencia entre esas dos palabras, ¿cierto? Aparentemente son muy iguales, pero es la forma en la que lo usemos. Si yo veo una imagen, puedo decir, esa imagen tiene simetría. O puedo decir, esa imagen es simétrica, ¿cierto? Es muy diferente. Yo no podría decir, esa imagen tiene simétrica porque no sería la forma correcta. Entonces podemos usar las dos. Tiene simetría o es simétrica. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente. El libro. El libro, si nosotros le trazamos la línea de forma vertical, no tiene simetría. Entonces vamos a ver si la trazamos de forma horizontal, a ver si encontramos la simetría en este caso. Definitivamente no la tiene. Entonces es una imagen que no tiene simetría, por lo tanto es asimétrica. Listo, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Cada vez que nosotros vayamos a trazar ese eje de simetría, debemos de procurar trazarlo muy bien por el centro. Veamos con la calculadora. Bueno, de esta forma no tiene simetría, ¿cierto? De esta forma tampoco tiene simetría, quiere decir que es una imagen asimétrica. Y ahorita vamos a hacerlo con la hoja que tenemos a la parte derecha, ¿cierto? Si trazáramos el eje de simetría de esta manera, no vamos a encontrar, ¿cierto? Porque la parte de arriba es muy diferente a la parte de abajo, pero si trazáramos el eje de simetría de esta manera, entonces sí vamos a tener una imagen que es simétrica tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Listo? De esto se trata la simetría y por lo tanto les voy a recordar los términos. Bueno, entonces el primer término es simetría, que es cuando una imagen tiene dos lados perfectamente iguales. La siguiente palabra era asimetría, que ocurre cuando una imagen es totalmente diferente a ambos lados. Y el tercer término, a ver si lo recordamos, es la línea, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa línea? Eje de simetría, ¿cierto? Que es la línea que divide la imagen en dos partes iguales. Recordemos que esa línea o ese eje de simetría siempre lo debemos de trazar por la mitad. Bien. Bueno, entonces, si nosotros queremos practicar y queremos hacer un dibujo que tenga simetría, lo correcto es hacer esto. Primero dibujamos la mitad, trazamos el eje de simetría y luego dibujamos la otra parte. Esa es una técnica que se usa para hacer dibujos simétricos y que un lado nos quede exactamente igual a otro. Eso mismo lo podríamos aplicar cuando nosotros sacamos rostros, ¿cierto? Hacemos un ojo, trazamos una línea, un eje de simetría y al otro lado tratamos de hacer el ojo perfectamente igual para que nos quede pues una cara simétrica, ¿cierto? Lo mismo nos puede pasar con las narices o con la boca. Son trucos que podemos usar también cuando vayamos a dibujar. Bien, y cuando ya tenemos una imagen y queremos saber si es simétrica o no, lo podemos hacer de la siguiente manera. Usamos una regla para medir exactamente las dos partes, ya sea la de arriba a la de abajo o la derecha con la de la izquierda, o simplemente podemos usar nuestra mano o un dedo. Ponemos un dedo y dividimos la imagen en dos y ahí podemos observar si cumple o no con las características para ser simétrica. Si no las cumple, entonces será asimétrica. Bueno, de esta manera ustedes van a encontrar la actividad en el libro de valores artísticos en la página 49 y 50 en la que van a trabajar con los ejes de simetría. En este caso ustedes no van a tener que trazar el eje de simetría, sino que van a tener que completar figuras. Van a encontrar unas figuras como el ejemplo que yo les tengo aquí a continuación, ¿sí? En la que ustedes la idea es poder hacer la figura del otro lado lo más parecida posible a la que tenemos a este lado, ¿cierto? La idea es que tratemos de hacerlo lo más parecido posible para cumplir con las características del eje de simetría. ¿Listo? A mí sí me queda pues como les he hablado anteriormente un poco difícil porque el lápiz me dibuja corrido, pero ahí trato de hacerlo lo más real posible. ¿Sí? Estos serían los ejercicios que ustedes tendrían que realizar en el libro de valores artísticos. Bueno, entonces de esta manera damos por terminado el tema
y quedo pendiente ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan y para ello me pueden escribir. Que tengan una feliz mañana y que les vaya muy bien con el trabajo. Podemos hacer lo mismo que hicimos la clase anterior, en la que algunos me iban enviando y me iban mostrando cómo van, yo les voy dando el punto de vista, pueden borrar aquí, pueden corregir aquí, para que de alguna forma también podamos hacerlo mucho mejor, ¿cierto? Con la supervisión que yo les puedo brindar.